A continuación, cada uno de nuestros integrantes explicará la parte que le tocó realizar del proyecto. En este proyecto hablaremos de cómo la empresa Ecorrec requiere conocer el volumen de sus contenedores de reciclaje y que nosotros, alumnos del TEC de Monterrey, decidimos dar una solución a este problema por medio de métodos de integración y de interpolación. Hoy en día se sabe cómo es que los seres humanos hemos descuidado nuestro planeta, contaminando nuestros ecosistemas, haciendo que la naturaleza en ellos quede totalmente destruida. Gracias a ello es que se han buscado diferentes maneras de salvar a nuestro planeta. Una es el reciclaje, que se basa en convertir los desechos en productos nuevos, y de esta forma nos ahorramos el consumo de una nueva materia prima, así como reducir las emisiones de gas invernadero por producir productos nuevos desde cero. Este método se ha vuelto vital en la reducción de desechos y forma parte de la regla de las tres Rs: reducir, reutilizar y reciclar. Existen movimientos y campañas que invitan a la población a ser consciente de cómo es que los desechos afectan a nuestro planeta y así empezar a reciclar. En México, la mayor parte de la basura proviene de desechos plásticos. Todos estos suman alrededor de 8 millones de toneladas, pero solamente de ellos se recicla el 32%. El problema de nuestro país es que no contamos con la infraestructura suficiente para realizar el proceso de reciclaje. Sin importar esto, las iniciativas del sector privado llegan a nuestro país. Generalmente, estas iniciativas se manejan por medio de incentivos, en donde se le premia a las personas por reciclar. De cualquier forma en la que el material sea recolectado, esto debe llegar a una planta de reciclaje. La planta de reciclado Ecorrec realiza la recolección y propio almacenamiento de los desechos a reciclar. Uno de los problemas de la empresa es que en pasadas administraciones no se contabilizaban los materiales manipulados. La actual administración necesita llevar un registro del volumen de los contenedores utilizados. Es ahí donde nosotros tenemos la hipótesis propuesta de utilizar el método de integración y de interpolación numérica para poder encontrar una curva que se ajuste al contenedor y así también poder encontrar el volumen del contenedor. Para la realización de nuestro proyecto utilizamos tres métodos distintos. El primero, para la obtención del polinomio que va a trazar nuestra curva, fue el método de interpolación de Newton. Este método lo que hace es tomar algunos puntos de nuestras mediciones para poder ir generando una curva que se asimile a la curva original que tenemos. Después, para obtener el volumen, utilizamos dos métodos de integración distintos, que fueron el método de los trapecios, de múltiples trapecios, en donde debes de ir trazando unos trapecios y calculando su área para ir asimilando el área bajo la curva que tienes originalmente. Va a ser una aproximación y entre más trapecios hagas, más precisa puede ser tu aproximación. El segundo método que usamos fue el método de Simpson un tercio simple. Este método lo que hace es ir trazando parábolas entre dos puntos consecutivos de nuestra curva y después ir sacando el área bajo la curva de cada uno. Así se va a aproximar el área bajo la curva que se tiene a la original. Como parte de ese proyecto, a mí me tocó hacer la parte de medición del objeto seleccionado, el cual es el siguiente que se muestra en la pantalla a continuación, y realizar todos los cálculos matemáticos para poder encontrar la función de la curva que se asemeje a nuestro objeto y encontrar el volumen del objeto mismo. Para sacar las curvas utilizamos el método de interpolación, el cual nos dio la siguiente función. Y después, para poder obtener el volumen, aplicamos dos métodos. El método del trapecio, el cual nos dio un volumen de 4.388 litros. Y luego el método de Simpson un tercio múltiple, el cual nos dio un volumen de 5.456 litros. Bueno, como discusión de nuestro proyecto de segundo parcial de métodos numéricos, me gustaría tratar tres puntos. En primero son los métodos que empleamos. En nuestro proyecto nosotros ocupamos dos métodos para la obtención de la integral.
En este caso fue el del trapecio, con un resultado ya antes mencionado de 4.388 litros, y el de Simpson un tercio con un volumen de 5.456 litros. Al analizar estos resultados nos damos cuenta de que sí es una diferencia considerable la que se obtiene entre estos dos métodos. En primer lugar, es una diferencia de poco más de 1 litro. Eso quiere decir que representa más del 20% de diferencia. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que en realidad uno de estos dos métodos es menos preciso que los otros. En este caso yo pienso que el del trapecio es menos preciso debido al tipo de aplicación que se realiza. En el caso del de trapecio lo que realizamos fue, digamos, es una gráfica similar a esta. Y lo que hicimos fue únicamente obtener aquí un trapecio. Sin embargo, en la de Simpson un tercio, lo que realizamos fue una mayor cantidad de aplicaciones, lo cual probablemente nos pudo haber permitido obtener un resultado más preciso y más adecuado al valor real. Ahora, para la comprobación, nosotros ideamos que lo mejor sería, para realizar una comprobación de cuál de nuestros resultados estaba mejor o más adaptado a el volumen real, era llenar el contenedor con agua, de ser posible, y medir la cantidad de agua para conocer el volumen real de nuestro recipiente y saber cuál de nuestros métodos es el más preciso, para saber cuál darle a EcoRec como un método lo suficientemente bueno para un ámbito empresarial. Ahora, en el uso futuro, pues está el empresarial, que es como el que tenemos en este proyecto de EcoRec, en donde nos dan un problema a resolver y nosotros ideamos soluciones y se las damos a la empresa. Para estimación de datos integrales, esto pues viene de cajón desde que vimos el método. Esto es para en cuanto tengamos pocos datos y queramos obtener una integral sin una función, nosotros podemos usar estos datos o incluso usar una interpolación o extrapolación con los métodos ya conocidos para así conocer una función de una serie de datos y con esa función ya poder realizar integrales numéricas en caso de que sean muy complicadas o incluso saltarnos ese paso y realizar integrales analíticas. Sin embargo, en ese proyecto se usaron integrales numéricas para ocupar los métodos que requeríamos. Como conclusión, podremos afirmar que los métodos numéricos son increíblemente útiles para poder aproximar resultados de cualquier problema y sin tener una información muy escasa. En este caso, podemos aproximar un volumen completo a partir de pocos puntos obtenidos mediante la opción de una función que lo describe con la integración numérica de la misma. Después de analizar los resultados, podemos ver cómo ambos llegaron a soluciones parecidas. En este proyecto, en lo personal, yo creo que una solución obtenida por métodos experimentales sería más acertada, aunque está claro que por medio de métodos numéricos podemos encontrar una aproximación a la solución en problemas en donde no se puedan hacer pruebas físicas. Después de aplicar ambos métodos, el de los trapecios y el de Simpson un tercio simple, obtuvimos una variación de 0.5 litros, de medio litro aproximadamente. Esto revela que, pues, a pesar de ser muy precisos, hay algún método que se aleja un poco más de la realidad y se tiene que hacer una comprobación para ver cuál es el mejor para obtener nuestro resultado. A pesar de esto, nos dimos cuenta que los métodos numéricos facilitan de una gran manera la forma de resolver problemas ingenieriles en la vida cotidiana. Mi conclusión personal sobre este proyecto fue que fue un reto
ya que tuvimos que realizar varios cálculos y que al principio tuvimos muchas complicaciones para que nos dieran valores que concordaran y que fueran razonables. Y la verdad me pareció muy padre, muy interesante y pude reafirmar mis conocimientos sobre los métodos numéricos, en especial sobre los métodos de integración y de interpolación. Como conclusión personal, me gustaría decir que este fue un proyecto bastante interesante, ya que nos lleva a pensar en cómo podemos ocupar los métodos numéricos en un ámbito ya empresarial de trabajo. Nos demuestra que existen situaciones en las que nos va a ser posible y muchas veces necesario ocupar métodos numéricos para aproximar funciones o integrales con únicamente algunas mediciones. Esto no tengo duda que va a ser muy común que únicamente tengamos un par de datos y queramos extrapolar una función para saber cómo se va a comportar un sistema a lo largo de, no sé, alguna variable como el tiempo o cantidad de productos, por decir algunos ejemplos. Me parece una idea excelente el que empecemos a ver dónde lo podemos aplicar y de qué manera. Y también me parece muy buena idea el que empecemos a ver también en qué lugares podemos y debemos tener cuidado a la hora de aplicar estos métodos numéricos. Por ejemplo, nuestra gran diferencia entre los métodos de Simpson un tercio y el de diferencias divididas de Newton, en donde sí, a pesar de que tuvimos una gran diferencia, se puede deber a que estos métodos no son completamente exactos a menos que se haga una gran cantidad de divisiones. Así que tal vez algo que podemos hacer en el futuro es hacer una mayor cantidad de iteraciones para los métodos de integración numérica.